rocas, aves y arroyos con una canción proclaman junto a mí la gloria de su creación. Pero Él no tiene a nadie más que a mí para expresar y hacerle conocer a un alma su amor y su verdad. Que me escogió a mí para vivir, amar, sufrir, seguirle hasta morir. Señor, te entrego ahora a ti la vida que llevé, desprecio aquella vanidad y te pido que con tu poder me ayudes a cambiar para que así también tu amor y tu perdón otros puedan ver en mí. Déjenme vivir un día más para servir al Rey. Mi orgullo y mi corazón pongo a sus pies, feliz aunque me cueste creer que me escogió a mí para vivir, amar, sufrir, seguirle hasta morir. Él puso el mundo ante mis ojos, la cruz dejó a mis pies, y al inclinarme a levantarla vi la insensatez de una nación injusta, llena de odio y corrupción, perdida y condenada a sufrir la ira de Dios. Déjenme vivir un día más para servir al Rey. Mi orgullo y mi corazón pongo a sus pies, feliz aunque me cueste creer que me escogió a mí para vivir, amar, sufrir, seguirle hasta morir. Por una senda angosta Él me guía en mi andar, lo alabaré pues me da fe para continuar. No tengo más amor que darle que el que me dio Él, y al verlo en su trono mi corona echaré. Déjenme vivir un día más para servir al Rey. Mi orgullo y mi corazón pongo a sus pies, feliz aunque me cueste creer que me escogió a mí para vivir, amar, sufrir, seguirle hasta morir. Déjenme vivir un día más para servir al Rey. Mi orgullo y mi corazón pongo a sus pies, feliz aunque me cueste creer que me escogió a mí para vivir, amar, sufrir, seguirle hasta morir. Por amor. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis
pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más que en Él, porque solo Él nos puede sostener, porque solo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie más, no escuchéis a nadie más, no pongáis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más, no escuchéis a nadie más, no pongáis los ojos en nadie más que en Él. Amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo en este maravilloso día del Señor. Hemos tenido una preciosa alabanza, tiempos con el Señor. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias. Yo te invito a abrir tu Biblia en Hechos capítulo 19, del 1 en adelante. Abre tu Biblia. Vamos a estudiar un tema, aunque el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico. Fue escrito por Lucas, que era médico, que escribió también el Evangelio de Lucas. Y es un libro maravilloso porque podemos estudiar desde un principio cómo empezó la Iglesia de Cristo a moverse a través del tiempo. Allí está el tiempo apostólico y es muy lindo poder entender el mover de Dios a través de su Iglesia. Aquí vamos a ver algo muy interesante, porque este es un tema bastante polémico, porque hay diferentes ramas dentro de la iglesia. Unos creen que todos hablan en lenguas, otros creen que no, otros afrentan las lenguas, pero las lenguas son dadas por Dios. Lo que pasa es que cuando no seguimos los parámetros bíblicos y se violan, pues va a traer una serie de inconvenientes, de inconveniencias con diferentes hermanos. Y ya tú sabes que en estos tiempos cualquier equivocación muchos la juzgan no con mucho amor, sino de una forma hasta sin piedad, diría yo. Cuando todos somos humanos y aunque todos conozcamos del Señor, nos podemos equivocar o podemos tener un concepto o una postura diferente a la que tienen los demás. Entonces vamos a mirar esta postura a la que nosotros creemos como Iglesia Filadelfia Tierra Nueva. Y vamos a leer el texto en el nombre de Jesús. Empecemos a leer. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Entonces Pablo se encontraba ¿en dónde? En Éfeso. Éfeso era un lugar bastante turbulento. Recuerden que allí era la diosa Diana, había mucho pecado en esa ciudad, y había una serie de hermanos que venían o eran convertidos allí, una serie de discípulos o hermanos. Recuerden que la palabra discípulo es aprendiz. A partir de Hechos de los Apóstoles en adelante, no encontramos la palabra ovejas, encontramos la palabra discípulos, porque el Señor dijo: id y haced discípulos, no dijo: id y haced ovejas. Aunque Dios nos ve como ovejas, pero nos llama discípulos, aprendices. Siempre estamos aprendiendo los unos de los otros. Entonces, aquí encontró una serie de discípulos. Leamos el segundo. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cómo dice? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ellos no habían oído. Vamos a descubrir de quién son estos discípulos. Yo he escuchado predicadores que dicen que estos eran discípulos de Juan el Bautista. Pero en Éfeso, discípulos de Juan el Bautista en este tiempo, en este momento, no es posible.
Porque miren lo que dice la escritura y vamos a descubrir algo tremendo. Entonces vamos a descubrir de quién eran ¿qué? Estos discípulos. Recuerde que las ovejas se parecen a su pastor. El gran problema de la iglesia es que la iglesia no estudia la Biblia y cree todo lo que uno dice. Yo me puedo equivocar, por eso usted está obligado a estudiar y a comparar lo que yo enseño. Si estoy equivocado, pues voy a corregir. Pero si usted siempre va a creer lo que yo digo, ya está cometiendo un error. Entonces recuerda que allí los hermanos en Berea, ellos miraban la Biblia y comparaban si lo que Pablo enseñaba era verdad o mentira. Hay muchos predicadores que enseñan a través de internet y de muchas televisión, enlace, y enseñan muchas doctrinas. Pero tú y yo tenemos que estar sentados, ¿cierto?, conforme a las escrituras y debemos comparar lo que cada uno enseña. Entonces, vamos a mirar a quién correspondían esos discípulos, y para yo poder mirar eso, voy a ir al contexto que está atrásito en 18:24 en adelante. Vamos a leer lo que dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. O sea que el hombre tenía un gran conocimiento sobre las escrituras. Sigamos leyendo. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, este era un hombre entregado, amaba las escrituras, amaba las cosas del Señor, y sin embargo se equivocaba, como tal vez nos puede pasar a muchos, porque miren lo que dice. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿De cuál Juan? Pues Juan el Bautista, ¿cierto? Porque él era judío. En su concepción tenía en su imagen era el bautismo de Juan el Bautista, que era para arrepentimiento, dice la escritura. De hecho, el pueblo judío, más exactamente los esenios, todos los días se bautizaban o se sumergían en el agua porque era un símbolo de limpieza, de purificación. Y él aprendió, y los judíos traían esta mentalidad, y de hecho pues por Juan el Bautista era lo que él conocía, porque era fervoroso en el Señor, poderoso en las escrituras, pero le faltaba bastante conocimiento del Señor, como tal vez nos falta a muchos, porque cada día tenemos que permanecer en las escrituras para llegar a la estatura y al conocimiento de Cristo. Y eso es poco a poco. Unos sabemos más que otros, pero sabemos menos que otros. Siempre habrá gente que sabe más que uno, habrá otros que saben menos que otros. Pero todos debemos cada día correr, ¿cierto?, esta buena batalla de la fe y el conocimiento de Dios para llegar a la estatura de Cristo. Y esa iniciativa la tomo yo o tú. Dios no va a estudiar la escritura porque Él la dio, tú verás o yo veré si la estudio o me quedo enano en el conocimiento del Señor. Sigamos leyendo. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Mira que estos dos siervos del Señor no los pusieron públicamente, sino los llamaron a un lado, porque ellos vieron que era un siervo del Señor, que amaba al Señor, pero tenía algunas equivocaciones, no como algunos que quieren corregir públicamente a todo mundo para mostrar, ay, soy humilde, pero en medio de todo es un orgullo y vanidad porque cree que saben mucho o que lo saben todo. Entonces, aquí estos siervos del Señor los llamaron aparte y le dijeron, mira, tienes estas cosas buenas, y lo instruyeron en algo muy importante. Sigamos leyendo. Dice, y queriendo, en el camino del Señor, y queriendo pasar por acá ya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegar él allá fue de gran provecho para los que habían creído. Aquí cuando dice los que habían creído, es los que habían creído en Cristo Jesús, porque si tú lees atrás, él estaba predicando el camino del Señor. Pero estaba dando solo una parte, no estaba dando una doctrina general porque aún le faltaba conocimiento
pero por lo menos se osó hablar del Señor. No esperen, no, hasta que yo sepa harto, no. Con lo poco o poco o mucho que él conocía, empezó a hablar del Señor. Yo te invito a ti, hermano, tal vez tú no conozcas mucho del Señor, pero lo poco o mucho que conozcas, con errores o sin errores, empieza a hablar del Señor, que el Espíritu de Dios llenará tu boca y te guiará. Pero hay que atreverse, hay que hacerlo, y este valiente del Señor lo hizo. Entonces, estos discípulos realmente tienen que ver con Apolos. Ellos habían estado allí, habían escuchado, pero ellos aprendieron de Apolos. ¿Qué aprendieron? Pues el bautismo de Juan, porque era el que él conocía. Pero ya cuando fue instruido por estos dos hermanos, pues tuvo mayor conocimiento, porque todos aprendemos de los errores. Una de las cosas que yo más aprendí es cuando me equivocaba en el instituto bíblico, cuando contestaba mal y me entregaban, la de la hermana Miriam Crawford me entregaba las correcciones de las materias y decía, ay, me equivoqué, pero esos puntos nunca se me olvidaron. O sea que a la final pues fue bueno para mí, porque esa corrección me sirvió mucho y la corrección es buena. Sigamos leyendo, a ver, entonces sigamos mirando. Entonces, dijo, ¿en qué? Pues sí, vuelve allí al versículo 3. De Hechos 19. Entonces dijo, ¿quién? Pablo. Dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Porque era el bautismo que conocía Apolos, no porque fueran discípulos de Juan como enseñan muchos. Porque estamos en Éfeso. No, en Israel. Y luego dice, algunos predicadores dicen esta manera. Entonces vamos a mirar algo muy importante. Esto ocurrió según el capítulo 19 en Éfeso y no en Israel, ya les expliqué. Porque Juan el Bautista conocía algo tremendo respecto a Jesús. Esto lo escribí anoche preparando la predicación y se lo expresó a sus discípulos. Y para poder descubrir, está en Mateo 3:11. Si alguien conocía al que venía después de él, era Juan el Bautista. Entonces vamos a ir aquí a Mateo, al texto de Mateo capítulo 3:11. Aquí atrásito, vamos a abrirlo. Mateo capítulo 3, versículo 11. Aunque yo ya lo tengo escrito aquí, lo voy a leer, tú lo buscas allí. Vean lo que dijo Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Todo mundo o muchas alas de la iglesia se quedaron en ese texto. Espíritu Santo y fuego. Hasta han hecho canciones que dicen que venga el fuego y que el fuego de Dios me consuma y dame Espíritu Santo y fuego y poder. Claro, porque en el corazón del ser humano siempre está tener poder. Pero, ¿cuál poder? Aunque es poderoso el Espíritu Santo, pero el texto hay que desarrollarlo completo. Aquí encontramos dos bautizos. De los bautizos que encontramos en el Nuevo Pacto, hay varios bautizos. Y es el gran problema, que la iglesia no conoce esos bautizos y por eso predican textos fuera de contexto. Entonces dice, sigamos leyendo, la misma Biblia lo explica. Dice lo siguiente. Entonces, en una sana interpretación, unos son bautizados en el Espíritu Santo y otros son bautizados en el fuego. ¿Cómo así? Pues leamos el texto siguiente que lo explica. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo. El trigo representa a la iglesia de Cristo, a los hijos de Dios.
Pero luego dice, en el granero y quemará la paja. Esos son los condenados en el fuego que nunca se apagará. Cuando está hablando aquí Juan el Bautista dice, unos van a ser salvos y los otros van a ser condenados. Porque déjame decirte, querido hermano, que cuando yo presento a nuestro Señor Jesucristo, lo puedo estar presentando como Salvador o como condenador. Y ya te vas a dar cuenta por qué. Porque nadie va a tener la excusa nunca delante de Dios que no se le habló acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, lee el 19:4, dice, dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, o sea, Jesucristo. ¿Nuestro Señor qué? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos leyendo aquí arriba, que se me fue la hojita. Entonces, el bautismo para los que son salvos, o sea, para el que cree y es salvo. Entonces, aquí está hablando de dos bautismos. Está hablando del bautismo de los que son ¿qué? Salvos, o el trigo, y los que son condenados, la paja o la cizaña, los llama Jesús en los evangelios de Juan. Entonces dice, para saber entonces los salvos, vamos a Marcos 16:16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la escritura. El que creyere, léalo ahí, habla allí, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿cuál es este bautizo? Porque el bautismo en aguas no salva. Cuando es bautizado por imposición de manos, o el que se llama el bautismo del Espíritu Santo, tampoco salva. Y aunque los bautismos realmente los hace el Espíritu Santo, este se llama el bautismo en el cuerpo. ¿Por qué? Recuerde que la palabra bautizado es la palabra sumergido o incrustado, sumergido en el cuerpo de Cristo. El primer bautismo que recibe una persona cuando recibe a Cristo y Cristo lo mata y lo incrusta o lo bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo podemos evidenciar? O se llama bautismo en el cuerpo. Es el primer bautismo que recibe cualquier cristiano. La Biblia lo enseña. Vamos a primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Yo lo escribí aquí. Tú lo puedes buscar allí para comparar si lo que yo estoy enseñando es correcto o no es correcto. Miren lo que dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En un qué? Cuerpo. Fíjate que dice que en el cuerpo fuimos bautizados. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que tú y yo tenemos la misma cantidad o la misma porción, o se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y el Espíritu Santo es la misma unción. Porque la Biblia enseña que la unción enseña. Y una cosa no puede enseñar. El que enseña es el Espíritu Santo. Porque Jesús en Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante, dijo que el Espíritu, que vendría otro como Él, quien nos enseñaría o nos guiaría a toda verdad. O sea que el Espíritu Santo es la unción. Tú y yo tenemos la misma unción, el mismo Espíritu Santo. Fuimos sellados en el momento en que creímos y recibimos. El Espíritu Santo nos selló, nos incrustó, nos sumergió y somos propiedad de Cristo. Por eso ahora ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo, y hemos sido sellados. Y cuando uno está sellado es que simboliza que es de esa propiedad.
somos propiedad de Dios. Todo aquel que recibe a Jesús, aún no haya sido bautizado en aguas o no hable en lenguas, ¿cierto? Si muriera ese día es salvo, porque ya ha sido bautizado en el cuerpo y sellado por el Espíritu Santo, quien son las arras de la promesa. Esto es muy interesante y muy importante que tú y yo lo entendamos para poder desarrollar la doctrina del bautismo. Allá en nuestra iglesia el pastor Gonzalo constantemente está enseñando, creo, sobre estos bautismos y sobre los dones del Espíritu Santo. Yo me imagino que ustedes, por lo menos los que son de nuestra iglesia, que me escuchan, son unos doctos en el conocimiento acerca de los dones y de los bautizos. Sigamos leyendo. Entonces, dice la otra parte. Entonces, ese es el bautismo en el Espíritu Santo, que es para los salvos. Por eso dice que todo aquel que cree y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, porque ¿quién hizo la función? El Espíritu Santo para salvación. ¿Para qué? Salvación. Ahora dice que el bautismo, les dije que enseña el apóstol, Juan el Bautista, es de fuego. Y el fuego representa condenación o juicio dentro de la Biblia, en toda la Biblia. Cuando habla de fuego y de condenación tiene que ver con purificación y formación o con juicio. Y este que enseña el Juan el Bautista en el Mateo capítulo 3, entonces cuando dice fuego tiene que ver con juicio, porque abajo ya lo vimos, el texto lo explica. Pero miremos más contextos, que es lo siguiente. Entonces, miren lo que dice en Hebreos. Entonces, lee allí en la segunda parte, Marcos 16. Lee la segunda parte que dice, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere será ¿qué? Condenado. O sea, el que cree es bautizado en el Espíritu Santo, pero el que no cree es bautizado en fuego o en juicio. Porque vaya a Hebreos 10:26. Mire lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque el autor de Hebreos, que es desconocido, algunos creen que es Pablo, otros dicen que tal vez, pero realmente el autor es desconocido y por la forma de enseñar se cree que es Pablo, pero el libro no enseña por ningún lado, está comprobado que sea el apóstol Pablo. Entonces está diciendo lo siguiente, dice que si pecaremos voluntariamente después de haber tenido ¿qué? Conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad es Cristo. O sea que cuando uno le predica a alguien el evangelio, que tiene que ver con Cristo, que siendo Dios dejó su condición de Dios, se humilló a lo sumo y se hizo hombre, quien vimos su gloria como el unigénito del Padre y fue a la cruz, derramó su sangre y dio su vida por nosotros y murió y fue sepultado posteriormente y resucitado al tercer día. Y le explico la obra redentora de Jesús, que por esa sangre hemos sido justificados, redimidos, ¿cierto? Para perdón de nuestros pecados, la obra maravillosa de la cruz, y tú la entiendes, y la persona dice que no cree en Jesús, que no cree en la obra, o que no le interesa, a ese conocimiento de verdad es que se refiere el texto. Dice, sigo leyendo, pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué ya no queda más sacrificio por los pecados? Porque hay solo un pecado que condena. Léalo en Juan capítulo 16, cuando habla del Espíritu Santo, 17 en adelante, dice que el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de tres cosas. Pecado, justicia y juicio. Y lo explica en el texto siguiente, de pecado por cuanto no creen en mí.
No creer en Jesús, en la obra redentora, es pecado, y ese pecado lo lleva al infierno. Porque déjame decirte que el infierno sí existe y es verdadero para los que lo quieren negar. Aunque Dios es amor, también es fuego consumidor. Porque ese fuego de Dios me constriñe y me consume. Entonces, aquellos que no creen y rechazan la obra de la cruz son sumergidos en la condenación eterna, en el juicio eterno. Pero eso es decisión de cada uno. Si tú nunca has invitado a Jesús a que entre a tu corazón, es tiempo, y te insto y te invito a que lo hagas. Y le digas: Señor Jesús, hoy abro mi corazón, te invito, creo que tú eres el Dios, el Cristo, que fue a la cruz, murió por mí, derramaste tu sangre, resucitaste, y te pido por favor que entres a mi corazón, gobiernes mi vida y me enseñes a conocerte. Y si tú haces esta oración de corazón, el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida y te va a dar revelación y muchas cosas maravillosas. Lo primero que va a hacer es que te va a bautizar en el cuerpo de Cristo. Sigamos leyendo. Entonces, 27 de Hebreos 10:26. Sin una horrenda expectación de juicio. ¿Una horrenda expectación de qué? De juicio. ¿Sí lo ves? Y de hervor de fuego, que ha de qué? Devorar a los adversarios. La Biblia llama adversario a aquel que no tiene a Jesús en su vida, en su corazón. Apresúrate a invitar a Jesús a tu corazón, a tu casa. Porque es maravilloso que el creador del mundo venga a vivir dentro de mí. Eso es lo más grandioso y lo más loco que pueda parecer, pero la Biblia lo enseña, y nosotros, los que hemos invitado a Jesús y hemos recibido a Jesús, lo hemos podido experimentar. Lo maravilloso que es tener al Dios del universo viviendo dentro de nosotros, porque nos hizo su templo. Somos templo del Espíritu Santo. Querido amigo, somos templo. Invita a Jesús a tu corazón, a tu templo. Porque Él quiere habitar dentro de ti para enseñarte su camino, su verdad. Para formarte en el conocimiento de Dios. Invítalo, yo te insto a que lo invites. Sigamos leyendo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa muy diferente, porque algunos enseñan que no es así. Sigamos leyendo el texto, desarrollando el texto. Hechos 19:4. Leamos, yo lo leo aquí, lo tengo escrito. Dijo Pablo: Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, ¿quiénes? Estos discípulos fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Fueron bautizados qué? En el nombre de Jesús. ¿Por qué fueron bautizados en el nombre de Jesús? Porque era necesario cumplir el mandato que está en Mateo 28:19. Leámoslo. El Señor dijo: id y predicad este evangelio por todo el mundo, enseñándoles o ordenándoles que hagan todo lo que yo os he enseñado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otro texto que dice que bautizándolos en el nombre de Jesús. Al igual, este texto lo utilizan los unitarios para decir que solamente debe ser en Jesús, porque el Padre no tiene nombre y el Espíritu Santo no tiene nombre. Y bueno, es una serie de doctrinas sobre esto. Pero el Espíritu Santo no se equivoca, y si el Espíritu Santo dijo que los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues solamente obedecemos a lo que dijo Dios, no a los conceptos de los hombres. Y esto fue lo que hicieron los discípulos, en este caso el apóstol
Pablo los bautizó primeramente. Y mire lo que hizo posteriormente. Dice, entonces, y habiendo puesto, él va a leer el 6 del versículo 19, y habiendo puesto Pablo las manos, escuche, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Aquí vemos algo diferente. Si tú lees el libro de Hechos de los Apóstoles en aposento alto, en Hechos capítulo 2, por primera vez vino el Espíritu Santo cuando estaban reunidos tal y como Jesús les había dicho. Y allí el Espíritu Santo, ellos estaban unidos todos y vino el Espíritu Santo sobre ellos y dice que hablaban en nuevas lenguas. Habían medos, persas, bueno, de diferentes naciones y entendían lo que ellos estaban, decían, pero ¿cómo estos están borrachos? Están llenos de gozo, de mosto. Pero ¿cómo pueden hablar en el idioma de nosotros si nunca nos hemos visto? Es muy importante tener en cuenta esto. Posteriormente, el Señor envía al apóstol Pedro a los gentiles a casa de Cornelio y él queda atónito mirando porque pasó exactamente lo mismo, pero en un lugar de gentiles. O sea, pasó primeramente en el pueblo judío y luego a los gentiles. Pero aquí por segunda vez, no por primera vez, por segunda vez, los apóstoles imponen las manos. Ya no vino de esa manera, sino de manera personal, imponen las manos, dice aquí, y dice, miren lo que dice las evidencias que da. Dice, y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y profetizaban, lo dice aquí. ¿Hablaban en qué? En lenguas. Y profetizaban. Había una evidencia que hablaban en qué? En lenguas. Vino el Espíritu Santo de ellos y empezaron a hablar en qué? En lenguas. Pero ese evento no sucedió solamente ahí. Vaya a Hechos 8, si no lo coloqué aquí atrásito en Hechos capítulo 8, lo vamos a leer del 9 al 20 rápidamente. Querido hermano, abre tu Biblia allí. Miren lo interesante. Hechos 8, versículo 9 en adelante. Es un tema que tal vez conoces, pero dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. O sea que ¿en dónde sucedió eso? En Samaria. En otro lugar diferente a Éfeso. Sigamos leyendo. Haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Cualquier parecido no es mera coincidencia. Es lo que pasa en la televisión con muchos brujos y adivinos. Pero cuando creyeron a Felipe, recuerde que Felipe era uno de los 7 diáconos, que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo y bautizaba a hombres y a mujeres. También creyó Simón mismo, o sea que Simón, bueno, le creyó a Felipe que Cristo era la verdad y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¿Cuál bautismo acá? En aguas. ¿Se bautizó qué? En aguas. Dice, y estaba siempre con Felipe, viendo las señales, los grandes milagros que hacían y estaba atónito. O sea que este hombre recibió a Jesús, se bautizó, pero tenía un problema interno. La pregunta es, ¿realmente había sido transformado su corazón? Porque dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aunque aquí no dice, como en el texto de allí de Hechos 19, y hablaban en lenguas y profetizaban, pero la pregunta es, miren lo que sucedió. Entonces, dice 18, cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. La pregunta es,
¿Qué vio él? Tenía que haber una evidencia para él saber que habían recibido ¿qué? El Espíritu Santo. Y lo da en Hechos 19. Cuando se imponían las manos, hablaban en lenguas y profetizaban. Dice, entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Bueno, aquí lo que quería mostrar es que por la imposición de manos recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Y allí en Hechos 19 dice que hablaron ¿en qué? En lenguas y profetizaban. Hay una gran confusión en muchos, en la gran diferencia del don de lenguas de primera carta de Corintios capítulo 12 al hablar en lenguas como señal. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Para poderlo entender, vamos a mirar las señales que todo cristiano debe tener. Y está ahí en Marcos 16. Vamos a Marcos capítulo 16 rápidamente, versículo 17 en adelante. Dice lo siguiente, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y algunos dicen que esto es un texto espurio, pero la verdad no está comprobado y no es así. Muchos quieren quitarle por las diferentes interpretaciones y más a la Reina Valera la atacan mucho. Pero recuerde que es que la Reina Valera viene más, en el Nuevo Pacto viene traducido del griego. Y utiliza muchas palabras del griego. Por eso utiliza ciertas terminologías. Entonces aquí dice claramente, y estas señales seguirán a los que creen. Y en el texto 16 en el contexto dice, y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero se cree ahí para salvación. Aquí se cree para las señales. Entonces dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué un cristiano que recibe a Cristo puede echar fuera demonios? Porque tiene al Espíritu Santo. Jesús lo dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, o sea, está refiriendo allí en el texto en el Evangelio, o sea, al Espíritu Santo, vosotros ¿por quién los echáis? Y podemos ver cómo algunos hombres, más adelante los de Berseba, muchos quieren echar fuera demonios y no pueden sencillamente porque no tienen al Espíritu de Dios. Porque es por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, que yo puedo echar fuera ¿qué? Demonios. O sea que cuando el cristiano cree y recibe a Jesús, automáticamente echa fuera demonios. ¿Qué más dice? Hablarán nuevas lenguas. No dice algunos hablarán. Dijo todos los que creen hablarán en nuevas lenguas. Sería muy injusto si unos hablaran en lenguas como señal y los otros no. Lo que pasa es que no todos tenemos el don de lenguas, porque nadie tiene todos los dones de Jesucristo. Claro, hay algunos predicadores que dicen que ellos, según ellos, Dios les dio todos los dones y tienen todos los dones, y eso es una gran mentira. Porque para que todos los dones de Dios operen es en cuerpo. Unos tienen don de palabra de ciencia y conocimiento, otros don de palabra de sabiduría, otros tienen don de sanidades, otros tienen don de milagros, otros tienen don de fe, otros tienen don para para el discernimiento de espíritus, de lenguas, de interpretación de lenguas. Pero las lenguas como don son muy diferentes a las lenguas como señal, porque las lenguas como don de lenguas son como aquellas que se evidenciaron en Hechos capítulo 2, que una persona ora en lenguas y los demás entienden lo que la persona está hablando en las lenguas, gente que nunca jamás ha escuchado hablar de Dios. Otros tienen don de interpretar las lenguas, eso es otro don muy diferente. Pero hablar en lenguas son una señal que tiene todo cristiano. Entonces, sigamos leyendo rápidamente. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas nada os dañará. Lo podemos ver ahí adelante
cuando el apóstol Pablo allí en Malta, una serpiente la cogió y lo mordió y no le pasó absolutamente nada, muy venenosa, y todos quedaron aterrados. Ahora no quiere decir que voy a coger las serpientes o voy a beber veneno. En alguna ocasión, en alguna tribu también, los apóstoles, un evangelista fue allí y le dieron del veneno más fuerte y el hombre no murió. Y por ello toda la tribu se convirtió al Señor. Y luego dice, y impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dios los va a sanar. Entonces, estas señales siguen a los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, para terminar, por 40 minutos, damos gracias a Dios por su palabra. Lo invito a que estudie sobre las lenguas en 1 Corintios capítulo 14, y allí habla sobre las lenguas y unas reglas sobre las lenguas. Dios los continúe bendiciendo en esta preciosa mañana de domingo, y los invito a que sigan escudriñando las Escrituras. Muchísimas gracias y que el Señor los continúe bendiciendo. Amén y amén. Al salir de este mundo nos aguarda uno muchísimo más hermoso, un lugar espléndido que rebasa nuestras más extraordinarias fantasías. Este lugar ha sido preparado por un Padre amoroso que no solo tiene previsto hacernos felices una vez que lleguemos allí, sino que además nos ofrece la posibilidad de ser felices en este mismo momento. Es tanto el amor que Él siente por nosotros que entregó a su único Hijo amado, a Jesucristo, para que muriese por nosotros. Así, en lugar de tener que padecer nosotros mismos por nuestros pecados, podemos obtener clemencia y perdón, amor y felicidad, paz y libertad del temor, hoy día y por la eternidad. Este hermoso mundo puede nacer para ti en este instante, si tan solo abres la puerta de tu corazón y recibes su gran amor. Dile, Jesús, quisiera formar parte de este maravilloso mundo de amor, desde este momento y para siempre. Te ruego que perdones mi egoísmo y mi falta de amor. Por favor, entra en mi corazón y lléname de tu amor hasta rebosar. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que Jesús vive en tu corazón, ya nunca te abandonará. Es más, Él te ha prometido un mundo de amor y te ofrece su poder sobrenatural para que transformes diversos aspectos de tu vida y la vida de otras personas. Si te interesa saber cómo emplear eficazmente este poder del amor que Él te ha otorgado con tanto cariño, y al mismo tiempo enterarte más de ese hermoso mundo que pronto vendrá para ti, ten la bondad de escribirnos hoy mismo. Encantados te participaremos todas estas verdades impresionantes y maravillosas. Te amamos y nos alegra en el alma que tú también hayas decidido vivir por amor. Que Dios te bendiga y te ayude a amar sin cesar desde ahora y para siempre. Siempre me acaricias, por tus palabras que hacen todas mis delicias, por tu eterna comprensión, por la bella melodía de tu voz, que transforma en mediodía y da calor a mi más triste noche fría.
que aleja el gris de mi melancolía, por la esperanza con que alumbras mi camino, por los amigos, por el pan y por el vino, porque siempre estás ahí, porque nunca decayó tu amor por mí. En las buenas y en las malas no te fuiste ni faltaste a tu palabra. Es por eso y mucho más que te doy gracias. Gracias a ti. Tengo vida, tengo fe, sigo adelante. Gracias a ti. Ya no siento ese vaivén del alma errante. Gracias a ti. Gracias a ti. A pesar de todo tengo paz. Y cuando todo ya parece estar perdido, cuando la ausencia de quien tanto yo he querido me desgarra el corazón, amenaza con quitarme la razón, me consuelas con el soplo de tu aliento y sin palabras me aseguras que saldrá un arco iris al final. Gracias a ti. Gracias. Tengo vida, tengo fe, sigo adelante. Gracias a ti. Ya no siento ese vaivén del alma errante. Gracias a ti. Gracias a ti. A pesar de todo tengo paz. Gracias a ti. Mis espinos se convierten en rosales. Gracias a ti. Puedo ver lo bueno en medio de mis males. Gracias a ti. Gracias a ti. A pesar de todo tengo paz. En las buenas y en las malas no faltaste a tu palabra. Es por eso y mucho más que te doy gracias a ti.